aparece el llamamiento de Dios a Moisés. Y en ese capítulo 3 nos dice la palabra del Señor que Moisés estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio la zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces, y quiero que prestéis atención a las respuestas que Moisés va a dar a Dios. Dice que Moisés dijo a Dios: he aquí, ¿quién soy yo para ir a Faraón y que saque a Egipto, de Egipto a los hijos de Israel? Fíjate la respuesta: ¿quién soy yo? Digan conmigo: ¿quién soy yo? Entonces Moisés dijo a Dios, Dios respondió en el versículo 12 a Moisés: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Así que la frase clave de este mensaje de esta tarde está en ese versículo 11: ¿quién soy yo? No sé si todos tenéis clara vuestra identidad, quiénes sois. La perspectiva de quiénes sois puede ser causa de vuestra propia impresión, la impresión que tengáis cada uno de vosotros mismos. Puede ser también la que vuestros padres hayan logrado influenciar en vosotros, o las personas con las que os relacionáis en el colegio, vuestro contexto social, educacional. Muchas personas son lo que algunos han querido forjar en ellos, pero tampoco se sienten muy felices con eso. Ni algunos se sienten contentos como se ven, ni tampoco como los demás han hecho que se acaben viendo. Pero aquí lo importante es ver cómo Dios nos ve. Y en base a esa identidad creo que puede cambiar nuestra vida, nuestra agenda, y podemos entender también la misión que Dios tiene para nuestra vida en este mundo. Cuando hemos sido convocados a este congreso para este lema, no callaremos, el no callarse yo creo que tiene muchas implicaciones y tiene que ver con un mensaje del cual yo creo tiene que ser parte de nuestra identidad. No podemos hablar lo que no vivimos, no podemos hablar algo extraño a lo que somos. Nuestro mensaje, nuestra palabra, nuestra forma de comunicar tiene que ir plenamente relacionado con quiénes somos realmente. Y cuando yo veo el contexto de Hechos de los Apóstoles, de lo cual mañana hablaremos un poquito también, me di cuenta de que aquí los apóstoles están reaccionando frente a unas presiones. Creo que de eso ya se os ha hablado esta tarde, yo no voy a incidir mucho, pero la respuesta que ellos dan a esa presión después de que se sana el cojo en la Puerta de la Hermosa, de que Pedro da el discurso y después de ese discurso se revoluciona Jerusalén y vienen los enemigos del Evangelio para
coartar a los apóstoles, impedirles que ellos sigan predicando y enseñándoles, sobre todo instigándoles a que de ninguna manera pudiesen hablar en el nombre de Jesús. Toda la amenaza iba dirigida a que usasen el nombre de Jesús, hablar en el nombre de Jesús. Y ahí es donde ellos responden de esa manera, que no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. Esa frase, versículo 20, de no poder dejar de decir lo que han visto y han oído, como base de obedecer a Dios antes que a los hombres, tiene una connotación muy interesante. Primeramente, esa respuesta responde a una pasión. Una pasión. Hay un fuego interno que les impide callarse. En segundo lugar, lo que han visto y lo que han oído les habla de una experiencia. Esa experiencia marca su vida, marca su destino. Y esa experiencia revoluciona su vida, por tanto, no pueden dejar de comunicar lo que ellos han experimentado. Y en tercer lugar, esa respuesta es también una respuesta que obedece a un llamado divino al que ellos no pueden eludir. Y aquí es donde yo creo que conectamos con uno de los textos para mí más fascinantes del Nuevo Testamento y que tiene que ver con nuestra identidad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Si tienes Biblia, buscas conmigo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 10. Ese es un texto muy conocido. Y en esta tarde, en esta plenaria, porque considero que esto es una plenaria y por tanto en esa línea me voy a estar moviendo, compartiendo. Versículo 9, versículo 10 dice así, capítulo 2 de Primera de Pedro. Mas vosotros sois, ahora vamos a decirlo en primera persona del plural. Vamos a decir, mas nosotros somos, ahora leemos juntos, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Anunciemos. ¿Para qué? Anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, diga conmigo, nosotros, que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. Aquí se habla de una identidad y dice la palabra de Dios que somos pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios. Somos parte de una comunidad, de una iglesia que no es un edificio, no es una institución, no es una religión, es una comunidad llamada por Dios, sacada por Dios de las tinieblas a su luz admirable. Esto es lo que somos, pueblo de Dios. Y ese pueblo está compuesto de personas como tú y como yo, que aquí son identificados como profetas, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y cuando digo profeta, tiene que ver con el hecho de llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. ¿Dónde se ha escondido el agua? ¿Dónde está el agua? ¿Aquí? Aquí. Disculpa. Profeta, ese llamamiento tiene que ver con el hecho de anunciar. Y quiero que prestes atención, por eso yo decía antes que lo que hablamos, lo que decimos tiene que ver con nuestra identidad. No sé si todos tenéis claro el sentido de profeta. Y yo sé que este término y este oficio puede estar un poquito distorsionado y dependiendo de la experiencia de muchos de vosotros, puede tener connotaciones que generan ciertas reservas. Pero somos una nación de profetas, una comunidad de profetas. Los profetas tienen una palabra que dar. Los profetas son una voz significativa en nuestra sociedad. Y nosotros como generación nueva, nuevas generaciones, tenemos un oficio profético. Recuerda lo que te voy a decir, un oficio profético. El profeta es voz de Dios.
Voz que habla a una sociedad, a un pueblo que necesita dirección, necesita conocer los designios de Dios, las virtudes de Dios. Nosotros no hemos sido llamados solamente para conformar una comunidad en la que nos podamos sentir bien. No, tenemos un sentido, un propósito, una misión. De esto quiero hablaros en esta tarde y quiero meterlo en vuestro corazón. Creo que tenemos un gran privilegio. Somos un grupo de gente, una comunidad que está llamada a transformar nuestro mundo, transformar nuestra sociedad. Y yo creo que se puede transformar la sociedad con la voz de Dios. Tenemos un mensaje transformador, un mensaje tremendo, profético. Es la palabra de Dios venida del cielo a nuestro corazón para ser anunciada al mundo. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y seguramente lo primero que descubro en este texto de Pedro es descubrir por qué Dios tiene que escogerme a mí. Cuando vemos que Dios llama a Moisés, luego vamos a ver un poquito cómo el propio Moisés se sorprende del llamado de Dios. Y posiblemente algunos de vosotros os preguntaréis, ¿por qué Dios piensa en mí? Porque la iglesia está compuesta de individuos, que eres tú y soy yo. ¿Por qué Dios piensa en mí? ¿Por qué Dios no, si tiene que anunciar el mensaje de salvación, por qué no piensa en ángeles? Si los ángeles son maravillosos, los ángeles nunca se quejan. Los ángeles siempre obedecen. Los ángeles dicen, ve, y los ángeles van. Vienen, y vayan y vayan. Nunca protestan, nunca murmuran. Los ángeles son todos guapos. No hay ningún ángel desquiciado. Todos están en su lugar, todos están en su sitio. Son gente maravillosa. ¿Por qué Dios no piensa en ángeles? Y tiene que pensar en ti, en mí, que normalmente tenemos problemas para obedecer. Tenemos problemas para ir donde se nos dice ir. Tenemos problemas para venir a donde se nos llama. Tenemos un montón de situaciones personales, un montón de conflictos internos, un montón de situaciones de complejos, de muchas situaciones que nos hacen cuestionarnos nuestro ¿por qué Dios me llama? Pero Dios ha querido que seas tú y que sea yo. Y la clave de todo esto es porque aquí hay una cuestión clave en el mensaje que anunciamos hacia la gente, hacia las personas, que es nuestro punto de identificación, de empatía con la gente. Los ángeles no pueden nunca predicar este mensaje del Evangelio, porque este mensaje del Evangelio ha sido encomendado a aquellos que lo han experimentado. En primer lugar, debo decirte que nunca los ángeles han tenido la necesidad de experimentar perdón. Ellos no saben lo que es pecar. Ellos no saben lo que es fallar. Ellos no saben lo que es experimentar misericordia. Ellos no saben lo que es haber vivido lejos de Dios. Pero tú y yo sí sabemos lo que es recibir perdón, misericordia, nuevas oportunidades. Por eso Dios quiere que los que predican el Evangelio son aquellos que han experimentado la misericordia de Dios. Y tú y yo somos gente que ha experimentado ¿el qué? La misericordia de Dios. Así que diga conmigo, los ángeles no tienen oportunidad de hacerlo. Yo sí, porque he experimentado la misericordia de Dios. Por eso el mensaje del Evangelio solo puede ser predicado por aquellos que lo han vivido. No podemos dejar de decir aquello que hemos visto y oído. ¿Cuántos de vosotros habéis experimentado el perdón? ¿Cuántos sabéis lo que es la misericordia? Es difícil comunicar compasión cuando no has experimentado compasión. Es difícil hablar del amor cuando nunca has experimentado el amor. Y esto creo que es uno de los condicionantes, de los condicionantes que son parte de nuestra vida, de nuestra identidad como profetas. Por eso, al hablar de quién soy yo, para mí es muy importante cómo Dios me ve, cómo Dios me ve. Cómo Dios ve a Moisés. Esto es para mí súper interesante. Yo, no sé vosotros, yo creo que cada vez es más fácil viajar por el mundo y raro es que alguno de vosotros no haya traspasado alguna frontera ya, a pesar de su juventud. Yo he tenido que hacerlo por decenas de países en el mundo y es fundamental el que esté clara tu identidad para poder traspasar una frontera. Y sobre todo cada vez se hace más
más exigente el ir a una determinada aeropuerto y encontrarte una frontera donde te exigen, sobre todo en algunos países, en el caso de Estados Unidos, pero ya se está llevando en muchos más países, la huella dactilar. Y esta huella, y luego las otras 4 huellas, estas manos hablan de que yo soy un ser único, exclusivo, no hay otro como yo. Guste o no guste, pero soy único, no hay otro como yo. Y tú eres una persona exclusiva. Y esa huella, esa identidad marca tu identidad. Saber quién eres tú, quién está detrás de esa huella es muy interesante y deberías preocuparte para descubrir quién eres. En nuestra identidad lo que aparece es un nombre, unos apellidos que te identifican con un padre, una madre, naciste en un lugar determinado, una fecha determinada del año, pero eso es mucho más para Dios que un simple dato. Para el mundo y para los sistemas somos números, y esos números tienen una serie de implicaciones, pero para Dios es mucho más que eso. Yo creo que tenemos una historia que es parte de nuestra identidad y por eso tenemos que descubrir quiénes somos para ver transformaciones. Si tú no descubres quién eres, nunca vas a ver cambios en tu vida ni tampoco a tu alrededor. Por eso creo que esto es nuestra gran lucha, nuestra gran batalla. Yo como padre y aún como pastor, como consejero, busco tratando de esforzarme en algo que es muy importante. Lo vengo insistiendo una y otra vez y os lo quiero decir a vosotros en esta tarde. Mucha gente está detrás de vosotros para que cambiéis y seguramente hay muchas cosas que tenemos que cambiar. No sé si os gusta cuando de pronto os llaman la atención sobre ciertos comportamientos, ciertas actitudes que tienen que ver con vuestra manera de ser y que os sentís incómodos. No os gusta que os llamen la atención y que os digan siempre qué cosas tenéis que cambiar, qué cosas no tenéis. Eso es algo que no suele gustar mucho, pero esta insistencia es muy importante. Pero lo que verdaderamente provoca cambios, y esto es algo que los educadores han hecho mucho énfasis, y yo lo encuentro en la palabra de Dios muy fundamentado, es lograr que las personas descubran quiénes son. Y cuando alguien descubre quién es, puede cambiar su comportamiento. Pero cuando buscamos cambiar a la gente sin que ellos descubran quiénes son realmente, es muy difícil. A las personas no las podemos cambiar el comportamiento hasta que ellos no descubren quiénes son realmente. Y por eso una de las cosas tremendas que Dios hace en nuestra vida, cuando Él se revela en nuestro corazón, es que Él nos revela realmente quiénes somos. Y ese saber quién soy yo puede ayudarme a descubrir también cómo puedo ser. Tú no tienes por qué imitar a nadie. Tú no tienes por qué ser un imitador de un famoso, de alguien extraordinario. Nos marcan las modas, los estilos, las formas por todas partes. Pero cuando tú descubres quién eres, descubrirás que eres un ser original, intransferible, alguien inconfundible. Tú no necesitas ser como otros son. Tú eres único, exclusivo. Y cuando Dios se revela a tu vida, descubrirás quién eres tú. Y cuando descubres quién eres tú, sabrás cómo actuar, sabrás cuál es tu misión, sabrás cuál es el plan de Dios para tu vida, descubrirás tu destino. Y yo te digo que serás feliz, pletórico, maravilloso. Sabrás que no importa lo que los demás digan, si eres alto, bajo, gordo, feo, blanco, yo no sé. Aquí estamos calificados por muchos estigmas sociales, marcados por las modas y los estilos de muchos de los demás, pero Dios es quien marca nuestro destino, y cuando marca Dios nuestro destino es porque hemos descubierto también quiénes somos para Dios. ¿Quiénes somos para Dios? Eso para mí es lo más importante, y de eso creo que necesitamos aprender, descubrir lo que Dios tiene. Así que cuando vamos a descubrir ese punto, nos acercamos entonces a la verdad fundamental de este mensaje. Y es que si quieres cambiar tu realidad, debes también conocer tu identidad. Si descubres quién eres, sabrás para qué existes. Y entonces, aquí habrá algo muy importante, y es que entonces si sabes quién eres y sabes para quién existes, para qué existes, tienes una voz. Esa voz no puede ser callada. Esa voz es un derecho adquirido.
Esa voz es un derecho que está reconocido en las constituciones de los países en libertad. Nadie puede callar tu voz. Cuando a alguien le retiran la palabra es porque le están negando un derecho. Pero no solamente es que te están negando un derecho y el diablo quiere negarte tu derecho para que no hable, para que calles. Es que cuando tú también callas estás negando el derecho a otros de oír lo que tú tienes para dar. Y tú no puedes permitir que el diablo te anule, el diablo te bloquee, tu mente, tu identidad, que el diablo te distraiga al punto de estar perdido en babia y entender que de pronto tú no estás para otra cosa que para repetir como un lorito lo que otros dicen, las canciones de otros, las frases de otros. Pero yo creo que a ti Dios te ha puesto un cántico nuevo en el corazón, una palabra nueva, tienes algo que decir en el mundo en que te mueves, ahí en tu colegio, en tu universidad, en tu trabajo. Tú eres una voz profética, tienes que ser oída tu voz y ese derecho lo tienes que reivindicar y Dios te va a dar el poder para hacerlo, amén. Entonces en ese punto es que yo creo que debemos de insistir. Por eso creo que Dios nos enseña a buscar esa identidad. Romanos 12:3 dice algo muy importante acerca de quiénes debemos ser y no equivocarnos con esa identidad. Dice Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. O sea que Dios nos invita a no tener más alto concepto de nosotros mismos del que debemos de tener, porque eso causa problemas, confusión. Por otro lado, también se nos dice que vuestra fe en Santiago 1:1 en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Lo cual esto es muy importante porque al nosotros no hacer acepción de personas estamos reconociendo que cada persona es importante para Dios. Es importante para Dios. El mensaje del Evangelio no discrimina a nadie. Dios no te ha discriminado a ti. Tampoco nosotros podemos discriminar a nadie. Por eso no podemos nosotros en ese ámbito de superioridad discriminar a nadie con nuestro mensaje. Por ahí entramos entonces en otro de los factores importantes que descubrimos con Moisés. Y es que cuando conozco la vida de Moisés y el llamado de Dios para Moisés, entonces descubro algo interesantísimo que a mí me tiene que ayudar. Y es, ¿quién era Moisés? ¿Quién pensaba Moisés que era él? Si todos miráis hacia la historia de Moisés, os vais a dar cuenta, creo que es una historia conocida, aunque un poco distorsionada, sobre todo en la última película que nos han hecho acerca de la vida de Moisés, de Éxodus. Es un desastre desde el punto de vista histórico, es un insulto a la inteligencia y un insulto a la Biblia. Así que si no te has ido a verla, no te la pierdas, porque además mejor lee la Biblia y te vas a divertir más. ¿Qué película más mala? Bueno, lo único que salva es que lo grabaron en España, ahí en Canarias, por lo menos parte de eso, pero le salió para mal. Bueno, pero Moisés nos habla de la historia de él y vosotros sabéis que Moisés es un personaje que tuvo un encuentro consigo mismo un poco extraño, porque él fue sacado de las aguas, fue salvado de las aguas a causa de un milagro de supervivencia. Moisés fue amamantado por su propia madre. Conocéis el milagro de esa salvación que viene a través de la hija de Faraón. La recoge a este muchacho de esa cesta. Dios despierta compasión en esta mujer, hija de Faraón, por Moisés. La hermana de Moisés, que ve que la hija de Faraón tiene gracia sobre este muchacho, le propone que la amamante una hebrea, resulta que es su madre, la amamanta, y cuando el niño está crecido lo pone en las manos de la casa de Faraón, y la hija de Faraón lo da educación, crecimiento, y él crece como un hijo de Egipto, pero siendo hebreo. Y llega un día donde él comienza a tener una serie de inquietudes y quiere conocer el estado de sus hermanos. Y todos sabéis lo que sucedió. Cuando él fue a darse un paseo para ver cómo estaban sus hermanos, descubren que los egipcios estaban maltratando tan fuertemente a un hijo de Israel, de los hebreos, que él de pronto se mete por medio y dice que mató al egipcio. Él observó, miró, pensó que no había nadie, se lo carga y lo entierra.
Él creyó que con su fuerza y su influencia podía cambiar una realidad. En base a esa identidad que él sentía que tenía, algo le movió a actuar y pensando que nadie lo veía, encubrió una falta, encubrió un pecado, encubrió un asesinato, encubrió un homicidio. Ese encubrimiento pensaba él que estaba fuera del alcance del conocimiento de la gente, pero había sido visto, porque dice la palabra del Señor que después siguió otro día caminando, viendo la realidad de su pueblo, de los hebreos, y vio a 2 hebreos pelearse. Y él quiso mediar. Y cuando quiso mediar para separarlos, lo que le dijeron es: ¿a ti quién te ha puesto? ¿A ti quién te ha llamado? ¿Quién te ha dado vela en este entierro? ¿Quién eres tú? Igual que mataste al egipcio, vas a matarnos a nosotros. Y a veces eso nos pasa a todos cuando queremos de pronto entrar y meternos en las peleas de los demás, querer separar ciertos conflictos, ciertas batallas, y al final recibimos zurras por todos lados, acabamos escaldados. No sé si muchos de vosotros os habéis metido en las peleas de los demás, pero acabáis mal. Primero porque a quien quieres separar no funciona y resulta que también te convierte en enemigo de los demás. Así le pasó a Moisés, que al final tuvo que escapar, acabó fracasado, y esto es lo que yo quiero ahora marcarte bien claramente en esta tarde. Primeramente, que Moisés sufrió un fracaso personal en su intento de querer solucionar una realidad que le envolvía. Yo preguntaría a vosotros, ¿cuántos de los que están aquí les gustaría cambiar la realidad que les rodea? ¿Cuántos sabéis que hay injusticias, que hay cosas que están mal, cosas que están podridas, corrompidas? ¿Cuántas cosas sabéis que podéis hacer algo por cambiar y lo habéis intentado cambiar? Habéis intentado cambiar ciertas cosas en el colegio, ciertas cosas en la sociedad, pero os habéis frustrado. Incluso algunos han sido marcados, heridos, al punto de que han acabado cansados de intentar cambiar ciertas realidades. Y así vemos muchas personas que intentando en sus fuerzas cambiar ciertas realidades han acabado frustrados y cansados. El caso de Moisés nos demuestra un fracaso estrepitoso. Dice la palabra de Dios que él acabó huyendo. El intentar hacer justicia por tu propia mano va a acabar causando desastre en tu vida. Tu fuerza, tu posición, quien te creas que tú eres, no servirá para cambiar ninguna realidad y acabarás huyendo. Moisés acabó huyendo, escaldado, marchó fuera, acabó dando la espalda al sufrimiento de su pueblo y al dolor de su pueblo, porque ya se cansó. Hay gente que tratando de ayudar a los demás, al final acaban cansados de esos a quienes tratan de ayudar, porque ven que no consiguen nada. Y en nuestra fuerza no vamos a conseguir nada. Esto es un mar sin fondo. Aquí nunca lo que hagamos será suficiente. Por eso debemos de entender que necesitamos un llamado divino, un encuentro con Dios para realmente revolucionar este mundo. Moisés, dice la palabra de Dios, que acabó en Madián. Acabó en Madián, y la palabra Madián significa rencilla. Rencilla, en el desierto de Madián, rencilla. Y esto nos habla de una situación personal en la que nosotros también podemos acabar inmersos. Cuando nosotros estamos en ese sentido de frustración y fracaso, vamos a estar escapando a Madián, vamos a estar en nuestro desierto personal, vamos a estar en nuestras propias luchas internas, en nuestro Madián personal, acabando pastoreando a las ovejas del suegro. En este caso el suegro de Moisés era Jetro. Él había perdido de vista su oficio, su misión, estaba en otros quehaceres, con familia. Pero a pesar de tener familia, esposa, hijos, tener un oficio que desempeñar, él, sin embargo, era una persona que estaba triste, insatisfecha, porque había equivocado su misión, estaba dando la espalda al plan de Dios. Y quiero que entiendas que cuando nosotros no acertamos con nuestra identidad, cuando somos fruto
del rechazo, del golpe de la vida, de haber intentado una cosa y otra, acabamos escapando del plan divino porque hemos intentado desarrollarlo por nuestros propios medios. Vamos a acabar en ese mismo estado en que Moisés acabó, completamente despistado, completamente frustrado, aún deprimido. Pero Dios, sin embargo, lo llama. Dios lo llama de una forma tremenda, como Dios te llama a ti también en esta tarde. Te recuerda en esta tarde el llamado de Dios, que tiene un plan con tu vida. No importa que estés en una lucha interna, que no importa que estés en un lugar de desierto, no importa que estés huyendo, dando la espalda al plan de Dios, pero Dios nunca olvida quién eres tú. Dios nunca olvida el plan que tiene contigo. Dios nunca va a olvidar la misión que tiene para tu vida. Dios te perseguirá, Dios te llamará, Dios te rescatará y te traerá a su camino para de hacerte ver que Él tiene contigo algo maravilloso. Y yo pregunto en esta tarde, ¿cuántos están listos para oír la voz de Dios? Y esto va a sorprendernos, porque yo veo que cuando Dios llama, lo hace de una forma sorprendente. Ya en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 26, dice la palabra de Dios: porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente, que habla en medio del fuego, como nosotros lo oímos, y aún viva? ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? ¿Qué es el hombre? El Salmo 144:3 dice: oh Señor, ¿qué es el hombre para que no le pienses? O el Hijo del Hombre para que lo estimes. Dios no olvida quién eres, ni tampoco olvida tu misión. Yo no sé qué tú piensas que eres, ni tampoco sé en qué estás metido, en qué onda andas. No sé qué planes tienes, ni qué estás estudiando, ni cuál es tu carrera, ni cuál es tu oficio. Yo no sé dónde apuntas, no sé cuáles son tus sueños ni tus anhelos, pero que Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Que Dios sabe quién eres, Dios sabe quién eres. Y si Dios puso esto en mi corazón, yo tengo el convencimiento de que aquí hay algunos de vosotros que están confundidos con su identidad. No se acaban de encontrar a sí mismos, por eso no se gustan. Y andan atrapados por un montón de complejos, de estigmas, que están manipulándoles, los están haciendo ser lo que no son realmente. Esto es algo que Dios tiene contigo. Escucha bien. Dios se quiere revelar a tu vida y te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Y creo en esta tarde que todos los que están aquí en este congreso son gente con identidad y con una misión. Y Dios los va a levantar con una voz profética en esta nación. Dios los va a levantar con una voz profética en tu ciudad, en medio de tu familia, en tu barrio. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Lo creen? Cuando Dios llama a Moisés, fíjate la respuesta de Moisés. Pregunta: ¿quién soy yo? Pero es que después vas a ver otra reacción interesante. En el capítulo 4, el versículo 10, cuando Dios lo está llamando, lo está insistiendo, y ahí en el versículo 10 dice: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Cuando Dios le está revelando el plan, la misión que tiene que desempeñar, le está diciendo Dios a Moisés que tiene que ir a Faraón y hablar a Faraón, presentarse ante él y hacer determinadas señales. Fíjate el versículo 10, la respuesta que Dios le da. O sea, Moisés da a Dios, dice: ay Señor, nunca he sido hombre de ¿qué? De fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Señor le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Y quién hizo al mundo y al sordo, al mudo y al sordo, y al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca. Fíjate qué palabra poderosa para ti también esta tarde. Ve, porque yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de
hablar. Y él dijo: Señor mío, envíate ruego por medio del que debes enviar. Y entonces el Señor se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y a él, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en tu corazón, y tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Fíjate qué tremendo que aquí lo que vemos es un hombre acomplejado. Él era tartamudo y está descubierto, los logopedas y gente que se dedica a esto. Hay edades donde el tartamudeo se da, sobre todo en los primeros años, pero cuando la tartamudez se instituye o se establece en la vida de las personas ya a ciertas edades, es muy probable que esa tartamudez tenga que ver con ciertas presiones, ansiedad, condicionantes en la vida de las personas que generan una cierta inseguridad, un cierto estrés. Yo no sé si habéis visto toda la película de El discurso del rey. ¿Cuántos han visto la película del discurso del rey? ¿Sí? ¿Alguien no la ha visto? Bueno, es muy interesante. Es una película de superación que da unos principios acerca de la superación personal. Y es interesante que veas esa película. Entre tantas pavadas que se ven por ahí, esta puede ser interesante. Y te vas a descubrir a un personaje que asciende al trono. Fue el que fue esposo de la actual reina madre Isabel, Jorge VI. Él fue hijo de Jorge V. Y cuando Jorge V muere, pues él inmediatamente ascendente al trono, precisamente no era él, sino que era su hermano mayor. Y su hermano mayor, él llegó a tomar el reinado llamándose Eduardo VII, pero él tenía un tema, y es que se enamoró de una señorita americana y con ciertas situaciones personales que le llevaron a abdicar, o sea, a los pocos meses abdicó de su corona. Y entonces el hermano, el que llegó a ser precisamente Jorge VI de Inglaterra, él lo que menos quería era ser rey. Él siempre luchó contra esa posibilidad y trató de convencer a su hermano para que no abdicara y arreglara su situación con esa señora, para que no se casara con ella. E intentó hacer todo lo posible. ¿Por qué? Porque él tenía un complejo, una inseguridad tremenda. Hablar en público era un pánico, hablar en público era un desastre para él. Una cosa que lo agobiaba tanto que lo llevaba a una situación de presión y de estrés imposible de superar. Pero es que era clave el discurso del rey, porque en ese momento Inglaterra y Europa estaban en un momento al borde de una guerra, donde era importante la palabra del líder, la voz del líder, que eso era una voz que trajera unidad y fuerza al pueblo. Y esa exigencia sobre él traía una presión tremenda, hasta que de pronto Isabel, la que hoy es reina madre, le pone en contacto con un logopeda y le enseña a tener contexto social, personal, educacional, donde realmente sentimos un montón de cosas que nos vienen a amenazar la integridad personal, aún emocional. Necesitamos tener muy claro que Dios realmente nos está llamando. Pero cuando Dios llama, no llama a alguien que tiene talento. No llama a la gente talentosa, sino a la gente que tiene un plan, una misión, un propósito. O sea, Dios no te llama a ti conforme a tus talentos. Dios te llama conforme a la misión que Dios tiene para tu vida. Y si tú no estás preparado, Dios te va a preparar. Y si tú no te has preparado, Dios te va a impulsar a que te prepares. Pero lo importante es que entiendas que para Dios no califica lo que tú te crees. Para Dios lo que califica es saber que tú le respondas cuando Él te llame. Y tú dirás, es que soy tartamudo, que tengo dificultad para hablar. Pues eso también me pasaba a mí. Cuando yo comencé, y todavía sigo teniendo dificultad para hablar, porque no es fácil subirse y hablar en público. Hablar se puede hablar, y decir muchas pavadas también se pueden decir. Pero cuando estás delante de la gente y sabes que la gente lo que quiere es oír una voz que realmente tenga algo que decir y que marque una diferencia, es una presión muy grande.
Yo empecé a enseñar hablando a los niños. Era niño de la escuela dominical, tenía 17 años cuando di la primera clase de escuela dominical. Y para mí era una frustración, porque era un problema todo el rato trabando las palabras, confundiendo los términos, arrastrando la voz, de forma que los niños cuando acababan la clase no entendían nada de lo que yo había dicho. Y era frustrante, porque continuamente me miraban y yo pensando que habían entendido algo, no habían entendido nada. Y una clase y otra y otra y otra, y al final pues uno se acaba diciendo, bueno, ¿qué es lo que pinto yo aquí? Lo que quiere es que la tierra te trague y desaparecer del mapa. Pero cuando Dios te llama, a pesar de tus incompetencias, Dios estará persiguiéndote y te estará dando las oportunidades. Y yo quiero decirte aquí en esta tarde algo muy importante. Escucha, si Dios te está llamando es porque Él tiene contigo una misión. Y donde tú creas que no llegas, ahí donde comenzará Dios a trabajar contigo. Porque el caso de Moisés es un caso fascinante, porque Moisés tuvo que descubrir que no era nada, que no sabía nada, que todo su potencial y toda su educación no servía para salvar y traer salvación a Israel, en absoluto, hasta que él no se consideró nada, hasta que él no se empezó a preguntar quién era. Mientras se creía algo, Dios no lo pudo usar, pero cuando empezó a tener dudas acerca de quién era, porque no se sentía nada capaz de llevar a cabo una misión, es cuando Dios comienza a confiar en él, porque Dios va a manifestar su poder a favor de aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él. Y en este punto yo quiero felicitarte. Si alguien aquí está acomplejado, alguien se siente aquí en este momento con síntomas de inferioridad, alguna gente que está diciendo es que yo no me siento, que no sé, que no sabía. Justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué tipo de gente es la que Dios llama? Yo sé que Dios te llama, y cuando Dios te llame, pondrá una palabra en tu boca. No todos vamos a ser predicadores, no todos estamos llamados a estar en una plataforma, pero todos estamos llamados a ser parte de un pueblo de profetas. Vamos a cambiar España y Europa, ¿lo creen? Dios va a poner una palabra en tu boca. Y nada de lo que hay en tu interior, ninguno de los complejos, ni de las situaciones personales que te hacen sentirte incompetente para el desafío que Dios tiene con tu vida, podrá contigo. Vendrá Dios con fuerza a ti, yo lo creo. Y es donde yo recuerdo el llamado de Dios a Pablo. ¿Quién era Pablo? Pues otro incompetente. Él no calificaba, seguramente no calificaría para muchos. Es como pensar que hoy Dios pudiera llamar al líder de Daesh o de ISIS, de un movimiento terrorista que persigue y mata a los cristianos. ¿Cómo Dios puede llamar a semejante individuo y hablarle y revelarse a él y convertirse en un líder que hable al mundo acerca de la salvación? Dios lo hizo con Pablo, Dios lo puede hacer con cualquiera de vosotros. Pienso en Jeremías, y es un ejemplo extraordinario de Jeremías. En Jeremías capítulo 1, versículo 10. Ahí tú te vas a encontrar uno de los llamados más fascinantes. El capítulo 1, versículo 4 al 10. Y con esto quiero ir acabando, pero quiero que prestes atención. Ahí se nos habla acerca de un llamamiento que sin duda nos recuerda al de Moisés en gran medida. Vino palabra del Señor a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ah, Señor, he aquí no sé hablar porque soy ¿qué? Niño. No sé hablar porque soy niño. Y me dijo el Señor: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande.
No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió el Señor su mano y tocó mi boca y me dijo el Señor: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Donde te envíe, irás y dirás todo lo que te diga. No temas, porque yo estaré contigo para librarte. Te he puesto sobre el reino y sobre las naciones. Hay excusas en Jeremías. Excusas basadas en su perspectiva de sí mismo, en cómo él se veía, en cómo se sentía. Este plenario, lo que pretendo resaltar es que la voz va ligada a la persona. Dios no va a ponerte la voz de un ventrílogo. Tú no eres un muñeco de nadie. Tú tienes voz propia. Y Dios te ha escogido a ti porque tienes una voz inconfundible. Nuestra voz es parte de nuestra identidad. Cada uno tenemos una voz distinta. Y esa voz va ligada a un pensamiento que va a marcar una diferencia. No importa que hasta hoy tu voz no haya sido considerada como importante. Para Dios tu voz es importante. Tienes algo que decir. Tienes algo que dar. Tienes que abrir tu boca en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la familia. Vamos a quebrar patrones equivocados acerca de nosotros mismos. Yo no sé quién eres, pero Dios sí sabe quién eres. No importa que hasta aquí hayas llegado confundido, despistado acerca de tu identidad, pero que Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Que eres niño, que eres tartamudo, que tienes complejos, que no sabes. No sé qué es el estigma que está impidiendo ver que Dios te ama y tiene un propósito con tu vida. Y que tu voz es importante en este mundo. Que tu voz es una voz revolucionaria. Levántate y no calles. Proclama lo que Dios tiene dentro de ti. Recuerda que no estoy hablando solo de predicar. Estoy hablando de que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Es dar un testimonio. Es hablar acerca de quiénes somos, de cómo pensamos. Un consejo que va a distinguirse del consejo de aquellos que no tienen a Dios. Una forma de ser, una forma de vivir. Una vida influyente, capaz de transformar realidades. Mañana por la mañana yo tengo una palabra, un estudio. Ni siquiera es plenaria, quiero dar un estudio acerca del pensamiento del siglo XXI aquí en Europa. Los desafíos, los peligros que las nuevas generaciones están enfrentando en Europa. Y quiero que vengas para tomar nota, porque va a ser denso el estudio, pero sentí esto del Señor. Lo he estado compartiendo a muchos pastores y líderes en distintos lugares, en distintos países. Y era algo como para mí muy difícil de compartir con vosotros, pero sentí que debéis de conocer el pensamiento occidental, qué es lo que está pesando sobre esta nación de España, qué está pasando en Europa, por qué muchos estilos, culturas que se manifiestan anti Dios y que están generando una presión terrible en todos los ambientes en los que nos desenvolvemos. Pero quiero decirte que Dios te llama con una voz que va a marcar la diferencia, una voz que va a marcar un estilo de vida, va a marcar una cultura. ¿Cuántos creen que España va a sufrir un avivamiento tremendo de parte de Dios? Amén. ¿Y con quién comienza? Con nosotros. Quiero cerrar. Y agradezco vuestra atención. Antonio, Isaías, Eliezer, esta gente es tremenda. Es uno de los mejores congresos. Recién empezamos y estáis súper atentos. Aquí hay un ambiente tomado por el Espíritu Santo. Hay algo tremendo de parte de Dios.
algo profético de Dios con tu vida. Aún desde esta tarde, ya desde el primer mensaje que escuchasteis con Isaías, el que ahora os estáis escuchando y lo que vendrá va a romper mucho en vuestro interior, porque Dios se va a revelar a vuestra vida de una forma revolucionaria. ¿Cuántos están listos para decirle: Señor, yo quiero saber quién soy para ti? Póngase de pie ahí donde está ahora. Oh, aleluya. Cierra tus ojos. Cierra tus ojitos. ¿Sabes quién eres para Dios? ¿Quién ha dicho algo acerca de ti? No sé si tú estás por el desierto de Madián, perdido en esos espacios de soledad y de frustración, ocupado con muchas cosas, pero no haciendo el plan de Dios, dando la espalda al sufrimiento, a la realidad de este mundo. Pero Dios te está llamando. Dios te está llamando. ¿Quién eres para Dios? ¿Qué son los complejos? ¿Qué son las limitaciones? ¿Qué son las luchas? Míralas hoy de frente y declara: nada podrá impedir el cumplimiento del plan de Dios para mi vida. Dios cumplirá su propósito en mí. Aleluya. Dios cumplirá su propósito en mí. Yo declaro que soy profeta de Dios. Ahora comienza a orar ahí donde estás. Comienza a clamar a Dios ahora y declara: soy un profeta de Dios. Soy un escogido de Dios, llamado a ser una voz, llamado a proclamar las virtudes. Renuncio a todo complejo. Renuncio a toda voz que viene a querer callarme, a negar mi derecho de hacerme oír, de proclamar una voz a aquellos que necesitan. Una voz profética, una voz que levanta, una voz que liberta, una voz que sana, una voz que rompe cadenas. ¡Oh, aleluya! Vamos, levanta tu voz ahora. Dile: Señor, yo soy profeta tuyo. Soy un pueblo santo, llamado por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Comienza a levantar tu voz ahora. Declara: soy profeta de Dios. Soy un hijo tuyo, Señor, marcado, señalado por ti desde antes de mi nacimiento. Tú ya me escogiste, tú ya me señalaste, Señor. Oh, aleluya. Aleluya. Urrimasanda la vaquinda la machorera. Shira baba basha. Dios dice: yo pondré mi boca, yo pondré mi voz en tu boca. Yo pondré mi mano sobre tu boca como la puse sobre Jeremías. Ahora yo pongo mi Espíritu Santo en tus labios. Pongo mi Espíritu Santo en tu corazón. Ahora recibe mi unción, recibe mi poder. Yo te hago ser profeta. Abro tu boca, no tengas miedo del que dirá, no tengas miedo a dónde ir, porque yo estaré contigo. Te pondré como columna fuerte, te pondré como torre fuerte, como muro de contención. No importa lo que digan, no importa aquello que pongan contra ti. Ahora yo te levanto para ser una voz distinta, una voz que habla, que habla libertad, habla verdad. Este tiempo de mentira, de oscuridad, yo levanto tu vida como luz. Aleluya. Comienza a renunciar ahora a todo aquello que limita tu vida. Dígalo. Proclámelo.